Y pues hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en un capítulo de Witch on the Holy Night. Estamos en el capítulo número 11 llamado Magia Azul. Como ya saben en el anterior capítulo, para los que no lo recuerden, básicamente Aoko y Alice tuvieron que ir a resguardar unos puntos donde pues Touko probablemente los iba a atacar, ¿no? Donde estaban los sellos. Y lastimosamente las dos perdieron y pues estamos viendo cómo resulta esto. De hecho, Alice casi se nos va con San Pedro. Pero nada, espera a ver qué pasa porque de momento parece que están en mucha desventaja y tengo miedo. No mentiras. Capítulo 11. Magia azul. Aoko no había colgado, pero la línea permanecía en silencio. Alice soltó el auricular. Se puso rápidamente el manto y se dirigió a la entrada, moviendo su cuerpo herido con su fuerza de voluntad. Por el camino, se detuvo, se giró hacia Soujuro y le miró fijamente. Atacaron a Oko, ¿verdad? Alice dudó por un momento, pero despojó sus ansiedades y agarró la mano de Soujuro. Chizuki-kun, acompáñame. Espera, ¿a dónde vamos? A la iglesia Aida. Necesitamos pedirle ayuda al padre Eri. ¿La iglesia Aida? La que está al lado del hospital, ¿no? Bien, al menos lo sabes. No tendré que explicártelo todo. Alice salió de la mansión y se encaminó por el sendero bombardeado de árboles. Se le veía decidida, pero su mirada delataba su dolor. Alice, espera, ¿no deberíamos avisarles? Preguntó Soujuro a Alice, cuyo apretón de mano era ligero pero inquebrantable. La iglesia ya está enterada de todo. Y si te refieres al hospital, no hace falta. Es más rápido que vayamos nosotros a ayudar que llamar. No pueden volar. Alice había pensado en todo. Volteó hacia la mansión y chasqueó levemente los dedos. En respuesta, una ventana se abrió y un sinfín de estorninos alzaron vuelo. Grupo 1, busquen al enemigo. Grupo 2 y 3, diríjanse al lugar y administren primeros auxilios. La prisa es primordial. Si Aoko sigue viva, no permitan que su corazón se detenga. Alice le dio órdenes claras a sus pájaros. Chizuki-kun, trae la bicicleta de Aoko del patio trasero. Soujuro dejó escapar su incomodidad al pensar en esa cosa. La bicicleta roja personal. Cuando estaba limpiando el incinerador, Aoko lo había agredido verbalmente por estar a punto de rayarla. Vale, pero ¿qué vamos a hacer? Estarás más seguro en la iglesia que aquí, y no puedo darme el lujo de perder el tiempo. ¿Puedes llevarme en la parte de atrás? Pues había visto a otras personas montar juntas, y estaba seguro de que podría hacerlo. Lo único que le preocupaba era la bicicleta. Con una estructura tan ligera, Soujuro no sabía si podría soportar el peso de ambos. A ver si entendí bien. ¿Quieres que te lleve a caballito? Si es mucho pedir, no necesito que me ayudes. Alice se dio la vuelta como si quisiera ignorarlo y empezó a caminar. Por desgracia para Soujuro, ahora estaba en su lado malo. Oye, no te equivoques, es que nunca pensé que me pedirías algo así. Ignorando sus súplicas, continuó a paso ligero hacia el bosque. De ninguna manera iba a montar en la bicicleta ahora. Sintiendo su terquedad, la llamó desesperadamente. Espera, me arrepiento, la buscaré ahora mismo, así que puedes desquitarte conmigo más tarde. Alice se detuvo. En cuanto la vio detenerse, corrió hacia el patio trasero. Tomó la llave de donde estaba colgada y la utilizó para sacar la bicicleta de Aoko. Para cuando Soujuro la llevó de vuelta al frente de la mansión, Alice siguió caminando hacia el bosque. Creo que ya te entiendo mejor, Alice. Murmurando para sí, se sentó en la bicicleta, apoyó el pie en un pedal, se sentía ligero pero robusto. Confiado en que la bicicleta podría soportar su peso y el de Alice, comenzó a pedalear. Alice se dio la vuelta cuando la llamó, antes de lanzarle una mirada despectiva. Vamos, súbete atrás, eso sí, no hay cojines, así que no será un viaje cómodo. Avíseme si es demasiado. No me molesta, mejor preocúpate por ti. Había dado en el clavo. Alice definitivamente guardaba rencor por las cosas más mínimas. Si ese es el problema, no pasa nada. Es un gusto llevarte. Vamos a la iglesia.
Aida, ¿verdad? Sin vergüenza ni indiferencia siguió adelante. Su tono pareció tranquilizar a Alice. Ella sintió con calma y se sentó en el portaequipajes, encima de la rueda trasera. Me voy a agarrar de ti, ¿vale? No te importa que te toque, ¿verdad? ¿Por qué me molestaría? Soy más fuerte de lo que parezco. En silencio, Alice rodeó a Soujuro con sus brazos. Una vez que se sujetó lo suficiente, agarró el manubrio. Bien, dijo en voz baja. ¿Qué cosa? Soujuro volteó a mirarla con una expresión ambigua en el rostro y empezó a pedalear con energía. Soltó los frenos y la bicicleta se precipitó por la empinada cuesta de Chiro-Inosuka. Sorprendida por la repentina velocidad, Alice soltó un suspiro y agarró a Soujuro con más fuerza. Chi, quería protestar, pero se detuvo al ver la expresión seria de Soujuro, así que decidió apretar más fuerte. Bajo el cielo nocturno, una joven había depositado su fe en un muchacho. Más rápida que una montaña rusa, la bicicleta se precipitó hacia la estación de Ciudad Misaki. Alrededor de la estación no se veían coches ni gente. Mientras la ciudad dormía bajo su manto de nieve, dos personas corrían como el viento. El chico habló. Montar así es más fácil de lo que pensaba, pero estaba solo en su alivio. Era su primer paseo en bicicleta juntos y lo pasaron a toda velocidad por una autopista vacía. Afortunadamente, las palabras del chico se perdieron en el aullido del viento. A pesar de lo tarde que era, aún había luces encendidas en la iglesia. Originalmente la única luz a esas horas de la noche procedía de la entrada del Insomne Hospital, siempre vigilante y preparado para recibir pacientes. Sin embargo, este era un pueblo tranquilo con poca vida nocturna. Eso sí, el hospital veía tal vez un paciente de emergencia por noche, y no estaba equipado para atender al único paciente de esta noche. Faltaba poco para la 1 de la madrugada. Dejaron la bicicleta afuera y entraron en la iglesia. Con su tejado cubierto de nieve, la iglesia parecía llevar un sombrero blanco que iluminaba la oscuridad. En la entrada se alzaba una sombra alta. Kuonji-san. La voz del hombre era plácida. Vestido con un abrigo largo, había estado esperando a Alice. Padre Eiri, Aoko está. Yuika la está atendiendo ahora. Cuando llegué al lugar ya había otros. Me gustaría avisarle a su familia. A Aoko no le gustaría eso. Además creo que están atrapados en el castillo. Parece que también tienen atado a su abuelo. Los dos intercambiaron cumplidos. Soujuro no se movió del pie de la escalera. Oh, ¿quién es él? Aunque el padre parecía tranquilo, sus palabras tenían un punto de tensión. Como para proteger a Soujuro de su mirada, Alice interpuso entre ellos. Este es el familiar de Aoko, aunque su contrato aún no se ha cumplido. ¿Familiar? ¿Alice? Soujuro estaba a punto de quejarse, pero Alice le lanzó una mirada fulminante. Parecía querer decirle cállate y sígueme la corriente. Ya veo, es la primera vez que me entero de esto, pero lo dejaré pasar por ahora. Después de todo, ambas están en conflicto con una maga externa, eso debería tener prioridad. Alice asintió y agradeció. Voy a entrar, dejen que él entre también. Es bienvenido. Comenzaré los preparativos para la mediación. Si es inminente un cambio de administradores, tengo que preparar documentos para ambas partes. Dejo las cosas en manos de Ritsuka en mi ausencia, así que pregúntenle lo que quieran. Como si pasara el testigo, el padre Eiri salió de la iglesia. Soujuro retrocedió 2 pasos enteros para dejarle paso. El padre tenía un aire digno. Parecía decirlo sin rodeos. Era sorprendentemente hermoso. Nariz recta, labios brillantes, ni una sola imperfección en su rostro ligeramente afeminado. Pero eso solo en cuanto a su aspecto. Sus modales carecían de cualquier atisbo de suavidad o gracia. Solo con mirarlo se podía decir que era fiable, como el acero templado, a pesar de ser algo inaccesible. El padre desapareció silenciosamente en la noche, y la oscuridad de su abrigo se impuso a la luz de la luna. Asombrado, Soujuro lo vio marcharse. Parece una especie de sabio de los cuentos populares. A su manera, Soujuro expresaba afecto.
Por alguna razón, el tono distante del padre Eiri le hizo sentir nostalgia. Alice le dirigió una fría mirada a Soujuro. No bajes la guardia. Está con la iglesia. Su trabajo es vigilarnos, pero esta vez tuvimos que pedirle ayuda. Si estuviera permitido, lo borraría del mapa. Con su maldición resonando en el aire, Alice puso la mano en las puertas de la capilla. Eran el doble de su altura y quién sabe cuánto pesaban. Parece que no podía abrirlas sola. Soujuro subió las escaleras de 3 en 3 y ayudó a Alice a empujar las imponentes puertas hacia adentro. La tenue luz de la capilla traía consigo el familiar olor del aceite quemado. El interior eclesiástico era espectacular. El techo alto, las vidrieras en cada pared. Todo parecía destinado a ilustrar la presencia del Espíritu Santo en aquellas cámaras. Al igual que en el vestíbulo de la mansión Kuonji, no había ni un solo calefactor. El frío intenso hacía que la capilla pareciera más temible. «Ali, ven». La suave voz resonó en la capilla en discordancia con el entorno. Era la voz de una mujer. «Ritsuka-san, ¿eres tú?» Alice se abrió paso entre las filas de bancos hacia el altar. Soujuro cerró las grandes puertas y se apresuró a seguirla. «Llegaste rápido. Justo pensaba en ver cómo estabas. Me valí de otro par de piernas». «¿Piernas? Ah, ¿te refieres a él?» «Ah». Soujuro se presentó sorprendiendo a la mujer. Se miraron fijamente, preocupándose qué hacía el otro aquí. ¿Se conocen? Sí, aunque no esperaba verlo por aquí. Soujuro-san, cuando dijiste que te mudaste, ¿es porque te estabas quedando en casa de Ali? Soujuro asintió. Ali se enfadó bastante ante este acontecimiento inesperado. ¿Cómo así, Chizuki-kun? ¿Cómo conociste a Ritsuka-san? Pues siempre me ofrecía descuentos en la pescadería. Me ayudaba con las maletas, bebía té conmigo. Es como el mejor amigo de cualquier ama de casa. Eso no tiene lógica. No estás casada, Ritsuka-san. Ni qué decir, tiene que Soujuro tampoco era el mejor amigo de una ama de casa y todo lo que eso sugería. Pero había asuntos más urgentes entre manos. Ay, tampoco tenías que ir tan lejos. No te puedo ocultar nada, ¿verdad, Ali? ¿Qué esperabas? Nunca sé cuando hablas en serio, así que tengo que cuestionar cada cosa rara que dices. Solo míranos, seguramente nos separaron al nacer. Vale, te diré la verdad, lo conozco de la asociación de vecinos. No es un espía y se nota que no puede ser uno. O sea, solo míralo. ¿De verdad? Alice miró fijamente a Soujuro, para hacerle saber que estaba enfadada por ocultarle esto. En serio, la conozco en mi trabajo a tiempo parcial en la pescadería. Fue amable conmigo, así que le di una sardina gratis por convencerla de que volviera. Exacto, todos los que compran en el centro conocen a Soujuro-san. Si tanto te molesta, ve un día de estos. Es el galán escondido del distrito comercial. Se refiere a que soy popular, no que mis precios sean fáciles de bajar como un clavo en la pared. Su aparente popularidad tendría que ser cuestionada en otro momento. Tras recomponerse, Alice se centró en la puerta en los recovecos de la iglesia. Ritsuka-san, no sé qué está pasando, pero ahora está con Aoko. Que esa explicación quede para después. Ah, tanto que decir y tan poco tiempo, pero ya luego lo arreglamos. Vale, si es por ti, haré una excepción y le ofreceré nuestra protección. Alice asintió y comenzó a caminar hacia la puerta. Alice, no digas nada, Soujuro-san. Cuando Soujuro se disponía a seguir a Alice, Ritsuka se interpuso en su camino. Tienes que quedarte aquí. Deja esto a las chicas, afirmó sin rodeos. Mientras tanto, Alice había llegado a la puerta y seguía entrándose en la capilla. ¿Pero por qué? Es por tu propio bien. Ninguna persona normal debería ver a Aoko en el estado en que se encuentra. Sería demasiado para ti. A menos, claro, que estés tan preocupado por ella que no te importe. Soujuro no pudo dar una respuesta inmediata. Por fin comprendió cuán grave era el estado de Aoko. Si tomaba en cuenta el estado de Alice cuando la encontró, intuyó que las heridas de Aoko debían ser aún peores. Intentó imaginar su expresión en ese estado, pero no pudo. Nunca me preocupo por Osaki. Exacto, nunca se habría preocupado por ella de manera genuina. Pero no puedo detenerte, ¿verdad? No. Le respondió por reflejo.
Ritsuka suspiró ante la ingenuidad del chico, pero se hizo a un lado. Adelante, ve. Por la puerta que usó Alice-san, cuarta habitación. Las cosas están críticas en este momento, así que aléjate del camino de Yui-chan. Soujuro le dio las gracias y siguió a Alice. Dejó atrás a Suse Rizuka, la autoproclamada vecina amistosa de todos. Yuika probablemente lo detendrá, pero alguien tiene que ponerse en los zapatos de Soujuro-san. Tengo debilidad por los chicos rotos. Sé que estoy siendo dura con él, pero es por su propio bien. Yo digo que lo dejemos aprender a arrepentirse. Habló con fuerza, pero sus palabras resonaron sin rumbo en la capilla. Con un suspiro se encogió de hombros e hizo la señal de la cruz de forma poco seria. El sonido de los pasos de Soujuro se hizo más imperceptible. Su falta de duda había dejado un dolor en su corazón, y no porque él no devolviera la mirada, sino porque optaba por ignorar el miedo primigenio en su interior. Un viejo dijo una vez que la muerte de un animal y la de un ser humano son dos cosas distintas. Se podría pensar que son lo mismo, pero difieren hasta la médula. Nuestras cabezas conocen la diferencia desde los albores del ser humano. El cadáver de un animal, ya sea cerdo o un ciervo, es diferente. Si el corte de un hacha o machete es violento, también debe serlo un cadáver humano. Por eso, antes de ver a uno con tus propios ojos, al menos deberías entenderlo con tus oídos. Escucha con atención, Soujuro. Cuando una persona muere, la sangre brota como un río carmesí. Es demasiado para soportarlo. Tal vez porque no estaba acostumbrado al camino de piedra bajo sus pies, la mente de Soujuro recorrió las palabras que había oído de niño. En cuanto abrió la puerta, hubo un cambio palpable en el aire. La habitación era pequeña, con solo una sencilla cama y una pequeña cómoda de madera. Sobre la cama estaba recostada de lado. Atendiéndola estaba la mujer que acababa de ver en la capilla, Ritsuka. No, solo se parecía mucho a ella. Tenía los ojos cerrados y la ropa cubierta de sangre. Quizá la vio una vez. Suse Yuika, una monja de la iglesia, le estaba haciendo algo a... Yuika sostuvo unas tijeras y un hilo. Sus manos se movían con delicadez y rapidez como si tocara un órgano. Sus movimientos eran precisos como si leyera perfectamente una partitura. Una a una las vendas fueron disminuyendo. Las vendas recién puestas en las heridas se sustituían rápidamente por otras nuevas. Se colocaron gasas por todas las partes para tratar de contener la cantidad de sangre. Las telas, antes blancas, ahora estaban teñidas de un rojo y deshechas. Los vendajes esparcidos por el suelo parecían rosas. En un jardín de rosas marchitas, la monja tocaba el órgano. La escena no se parecía a ninguna realidad que Soujuro conociera. Estaba claro por qué había cambiado el aire. Había un olor salvaje en la habitación. Aunque era la primera vez que lo experimentaba, sabía de qué se trataba. El olor le quemaba los pulmones. No se atrevía a mirar a la cama. Luchaba contra sus propios sentimientos. Sus ojos se negaron a mirar. Observó a Alice junto a la cama. Siempre inexpresiva, parecía una estatua junto a una tumba. Pero estaba temblando levemente. Podría haber sido por miedo, ansiedad, rabia o una combinación de las tres. Ante ella yacía una vida al borde de la muerte. ¿Pero de quién? Era difícil saberlo con solo mirar. Tal vez era alguna marioneta cubierta de vendas. Su cabello debería ser hermoso, pero yacía plano, despeinado. A pesar de sus respiraciones cortas, su pecho convulsionaba. Arriba, abajo, arriba, abajo. Por muy burlón que fuera el pensamiento, Soujuro recordó la máquina de rodeo del tejado de los grandes almacenes. Los analgésicos y la anestesia no podían estar haciendo efecto. Las vendas se empaparon de carmesí en segundos. Sus uñas se clavaban en las sábanas. Su rostro se retorcía de agonía. La anestesia no sería suficiente. Si seguía viva, también debía estar consciente. Era preocupante que nadie se fijara en ese detalle. En este estado, seguramente perdería la cabeza antes que la vida. En pocas palabras, el chico no quería volver a ver algo así nunca más. Las sábanas deberían ser blancas, no rojas. Con cada parpadeo el color se intensificaba. Soujuro se vio obligado a aceptar el amasijo sanguinolento que se encontraba en el centro. Era ella.
Sintió la sangre correr por sus venas, el chirrido de la cama, el corte de las tijeras, los jadeos de agonía. Todo se desvaneció. Lo único que oía eran los latidos de su corazón. El olor de la sangre que se le había atragantado le produjo náuseas. Sus rodillas lo abandonaron. Y era perfectamente lógico. Su cerebro tuvo que apagar su conciencia para protegerse. La mente no podía soportar aquella realidad. Daría cualquier cosa por no volver a ver algo así. Entiendo. Ya lo sabes todo, ¿cierto, Aoko-chan? No solo sobre ti, sino también de lo que pasará ahora, lo que sobrevivirá y lo que no. Puedes verlo todo. Sin embargo, nunca pierdes de vista quién eres. Eres muy fuerte. Seguía y seguía. Me gustaba su sonrisa, pero justo dijo la única cosa que no quería escuchar. El último día de secundaria se antoja tan lejano. Mientras los efímeros pétalos de las flores de cerezo bailaban a mi alrededor, mi pequeño sueño se hizo añicos. Nunca me había considerado fuerte, al menos hasta que empecé a recordar esas palabras de vez en cuando. Pensé que tú lo entenderías, Osaki. Bueno, obviamente lo entenderías, por eso eres tan fuerte. Y últimamente había aparecido en mi vida un idiota que decía cosas así. Sabía que siempre juzgaba a la gente con más frialdad que a los que me rodeaban, pero que alguien a quien solo conocía de unos días me lo señalara fue como una puñalada en el pecho. No solo eso, las palabras sonaban tan parecidas que me enfadaron tanto que no podía ver bien. Solo él y otra persona me habían dicho algo así. Por otro lado, supongo que mi hermana dijo lo mismo sin llegar a responder. Eres diferente a nosotros. Como se trataba de mí, lo tomé como una crítica y no como un cumplido. Mis acciones, mis decisiones, mi moral, todo lo bueno y lo malo que he hecho, si tomamos en cuenta todo esto, ¿soy mejor que los demás? Claro que lo soy. Nunca me sacrificaré por los que me rodean. Solo tenían que llamarme fuerte, fiel a mí misma, a pesar de lo sola, testaruda y ridícula que puedo llegar a ser. Cuando era más joven solo me confundía. No conozco otra forma de ser. Soy quien soy. Lo frustrante es que no tengo valor para rendirme. Pero, ¿por qué? ¿Por qué recibo un trato especial por hacer algo natural para mí? La luz del sol la agitó. Tal vez era el dolor de tener todo su cuerpo unido por hilos arcanos, pero Aoko sintió que tuvo un sueño tonto. Tragó aire a través de su dolorida y reseca garganta. Unos rayos de luz gris brillaron desde una pequeña ventana, devolviéndola a la realidad. Siento picazón. Aoko no podía soportarlo más e intentó darse la vuelta, pero solo podía mover el brazo derecho. Intentó levantar el brazo, pero no sentía nada más allá del codo. Una vez que dejó de concentrarse en su brazo vendado, a la cama cayó como una piedra. Bien. Aoko observó su entorno, moviendo solo los ojos. Evidentemente había estado dormida en esta cama. Incapaz de sentir ciertas partes del cuerpo, se sentía como un robot. La habitación era diminuta y no estaba decorada. Era como un apartamento sin inquilino. A juzgar por el buen estado de conservación, supuso que estaba en la iglesia Aida. El exterior parecía seguir en el mediodía y no en la mañana. Las nubes seguían cubriendo el cielo y ocultaban los rayos del sol. Pensó que esto bastaría para derretir la nieve. Finalmente se fijó en la figura de una chica. Al lado de su cama, Kugonji Alice estaba sentada en una silla inmóvil. «Buenos días, Alice», la llamó con demasiada indiferencia. Era más difícil hablar de lo que pensaba. Alice seguía tan indiferente como siempre, aunque Aoko notó un atisbo de preocupación en su mirada. «¿No has dormido nada, Alice? Me doy cuenta por tu aspecto tan triste». «Lo intenté, pero no puedo dormir hasta que la sustancia que Touko me hizo tragar salga de mi sistema. Supongo que mi tibio malestar es un gas en una tormenta de viento comparado con lo que estás pasando». El comentario inusualmente vulgar de Alice ayudó a Aoko a sentirse un poco más calmada. Se sintió tranquila al tener a su lado a una compañera de batalla en lugar de a una vecina preocupada. «También te atacó a ti». «Ya me imagino cómo fue, pero cuéntame los detalles». Aoko permaneció en posición horizontal mientras hablaba con tono frío.
A pesar del estado de Aoko, Alice accedió a su petición. Después de todo, se conocían desde hacía 2 años. Alice sabía exactamente el tipo de anestesia que Ozaki y Aoko necesitaban en este momento. La batalla de Kuonji Alice con Ozaki y Touko terminó con la victoria de la primera. El troll del Támesis era un familiar especial incluso entre los monstruos de cuentos de hadas. Aunque carecía de las increíbles habilidades de alteración de la realidad de Flat Snark, su masa, durabilidad y fuerza eran insuperables. La magia rúnica de Touko quedó completamente inutilizada por su armadura de piedra. Siendo justos, la mayoría de los magos no tendrían ninguna oportunidad contra el gigante del puente. La razón estaba en el cuerpo del arcano. Como ley general de la magia, un arcano perderá contra un arcano más fuerte y más antiguo. La historia del gigante de los puentes se remonta a más de 1000 años. Sus orígenes se remontan al siglo I, cuando Britania fue conquistada por los romanos. Por el contrario, a pesar de tener raíces que se remontan a la edad de los dioses, las runas se habían perdido en el tiempo. La magia rúnica era poco más que un intento de revivir y utilizar un arte muerto. Sin embargo, los monstruos de cuentos de hadas como el troll eran distintos, vivían en las manos de Kuonji Alice. El mundo mágico era vasto, pero probablemente se podría contar con los dedos de una mano el número de magias que seguían funcionando luego de una existencia de milenios, como los ploys de Alice. En cambio, Touko, la usuaria de runas, solo tenía unas 2 décadas. Tallar una runa solo le llevaba un momento. No había manera de que un hechizo rápido pudiera derrotar a la personificación del Puente de Londres en la tierra natal de Alice. Dicho esto, emergió una bestia que superaba incluso a los de los cuentos de hadas. Beowulf, la bestia dorada. Parecía absurdo comparar un lobo pequeño y relativamente impotente con un imponente gigante de piedra. Los ataques del troll del Támesis hacían temblar la tierra. Un golpe directo de sus 50 toneladas destrozaría cualquier cosa, mientras que un golpe de refilón haría picadillo. Sin embargo, la bestia había atacado de frente y lo había atravesado. El pelaje del lobo se erizó y la criatura se transfiguró como un líquido. Fue un espectáculo imponente. El lobo aulló a la luna como de alegría y salió disparado como un rayo de luz dorada. En un instante, el duelo estaba decidido. La radiante lanza del lobo atravesó el pecho del gigante y le clavó los dientes en el corazón. El gigante explotó. Llovieron trozos de músculo pétreo. El pelaje luminoso se dispersó en el viento. 2 arcanos se dispersaron sin dejar rastro y volvieron por donde habían venido. El telón cayó sobre una batalla sacada directamente de la mitología. Allí, entre los escombros del monstruo de cuento de hadas, se encontraba el lobo dorado, tan imponente como una llama. Lo que siguió apenas podría describirse como una batalla. Parecía más la masacre de peones derrotados. El lobo saltó sobre Alice y la destripó sin dificultad. Sus garras cortaron las protecciones del abrigo de Alice como un cuchillo caliente en mantequilla. El lobo dorado. Este lobo que entendía el habla humana solo podía ser la criatura mágica conocida como hombre lobo. Los hombres lobo eran los habitantes de los bosques de Europa Occidental, con orígenes mucho más antiguos que las inventadas leyendas de vampiros del continente. Sin embargo, no se sabía de ninguno que tuviera el pelaje dorado. Se decía que los linajes más selectos de hombres lobos tenían el pelaje plateado. Los hombres lobos plateados eran líderes de manada. Los hombres lobo de ese calibre eran considerados fantasmales en lugar de meras criaturas mágicas, pero un hombre lobo dorado era superior y por eso trascendía el conocimiento humano. Los ploys de Kuonji Alice estaban entre los últimos arcanos que habían creado la humanidad. Por lo tanto, el lobo solo podía ser un arcano que nació en el planeta. Cuando un cuerpo celeste ha estado activo durante millones o miles de millones de años, suele haber momentos en los que una milagrosa gota de creación se derrama en nuestro mundo actual. Este arcano debía tener más de 3000 años. Un mago humano, no, cualquier mago que viviera en el paradigma mágico actual estaría indefenso ante el lobo dorado. Nunca tendrían una oportunidad de derrotarlo. Este hombre lobo era la peor pesadilla de Aoko y Alice.
Ya veo. Si fue demasiado incluso para ti, nunca habría tenido oportunidad. Pero eso significa que los ataques sin magia deberían funcionar, ¿no? Támesis funciona con energía mágica, pero su golpe solo es fuerza bruta, ¿verdad? Un golpe y se termina todo. Lamentablemente no es tan fácil. Su forma básica era un lobo, pero puede transformarse para adaptarse a la situación. Recibió un puñetazo de Támesis transformándose en una cosa gigante parecida a un simio. Aunque usáramos una ametralladora o un lanzacohetes, seguramente se transformaría en algo para defenderse. Así que puede convertirse en cualquier criatura viviente. ¿Qué hay de su masa? No puede cambiar de eso, ¿verdad? ¡Qué horror! ¿Por qué tiene que medir más de 2 metros además de todas sus otras fortalezas? Esto no tiene mucho que ver, pero ¿y si pudiera convertirse en una criatura marina? Sería horrible. Aoko entrecerró los ojos mientras lamentaba la existencia de aquella criatura. La conversación parecía haber revivado su espíritu de lucha. Una vez más, sus ojos estaban concentrados y sus pensamientos claros. Aoko volvía a ser la misma de siempre. ¿Qué pasó después? ¿Pudiste escapar? No, el lobo se aprovechó de mi derrota. Alice explicó cómo el lobo la había inmovilizado contra el suelo. A propósito, ella mantuvo la parte sobre Soyuro bastante corta. Ni siquiera Alice sabía por qué debió omitir gran parte de esa información. Entonces vino hacia mí luego de acabar conmigo. ¿Ese era tu plan, hermana? Querías acabar con todo esto ayer. Fue mi error olvidarlo. Siempre tuvimos la costumbre de tener el mismo pensamiento al mismo tiempo. Una vez que revelas tu carta al enemigo, tienes que eliminarlo. Espero hasta que le quedaban los 2 últimos sellos para revelarse y dividir nuestras fuerzas. Sabía que haría algo así, pero nunca imaginé que la acompañaría un maldito hombre lobo. Aoko soltó un pesado suspiro. Alice asintió levemente con la cabeza. En fin, no puedo creer que Soyuro viniera a rescatarte. Sé que debería estar agradecida, pero es un idiota. Si yo estuviera en el lugar de Touko, estaría atando todos los cabos sueltos. Después de tratar con nosotros, acabar con él debería haber sido pan comido. Chizuki-kun, ahora estás bajo la protección de esta iglesia. Aoko abrió los ojos. ¿Ah? ¿Estoy escuchando cosas? ¿En serio viniste a protegerlo? Estaba pensando en ti. No nos vamos a molestar con los ojos cerrados. Alice respondió con los ojos cerrados. Aoko frunció el ceño en silenciosa indignación, como si quisiera protestar de dónde había sacado Alice esa idea. Bueno, da igual. Al menos está aquí, pero ¿dónde? Todavía incapaz de mover el cuello, miró a su alrededor como pudo. Se desmayó, así que está descansando en el dormitorio del padre Eiri. Aoko arrugó la frente al ver que se había desmayado. Claro, estaba bajo la protección de la iglesia, pero ¿había Touko puesto en marcha el engranaje de su muerte? ¿Qué le pasó? Alice se detuvo un momento antes de responder cuidadosamente a la pregunta. Pues, cuando te vio vomitó. Había decidido ser directa. Aoko se quedó desconcertada. Durante varios segundos la tenue luz del sol se filtró por la ventana. Cuando recuperó la voz murmuró. Ya que... pero eso es muy grosero. Quizá divertida o quizás agotada por haber pasado la noche en vela, Alice soltó una risita. Alice, ¿qué es tan gracioso? ¿Quién sabe? Estoy segura de que Chizuki-kun tenía sus razones. Estabas en mal estado, Aoko. Aoko evaluó su estado físico. Estaba vestida con una bata de hospital. Vendajes cubrían la mayor parte de su cuerpo. Su pierna derecha estaba inmovilizada. Como no podía mover el brazo derecho, se llevó los dedos vendados a la garganta. Cierto, ya lo recordé. Ese mocoso me mordió el cuello. Fue una locura ser despedazada de esa manera. Incluso oí mi cuello romperse. Decir que fue asqueroso es quedarse corto. Maldición, jugó conmigo como si fuera un juguete. Casi desearía poder olvidarlo. Aoko parecía optimista, pero su mirada era todo lo contrario. La habían despedazado, pero su vida se había salvado de milagro. Al menos no la habían desmembrado. La había mordido, golpeado y roto los huesos. Emblemas mágicos que contenían las artes secretas de los Aosaki decoraban su cuerpo. Aunque se hubiera roto la columna vertebral, las crestas lo recompondrían, todo si seguía vivo. A pesar de que los emblemas aliviaban un poco el dolor, todavía le dolía lo suficiente como para querer matar a ese lobo 100 veces más.
Si todos los sellos se han roto, las líneas místicas de Ciudad Misaki están abiertas. Pensábamos que teníamos la ventaja de tener el ambiente general de la zona, pero si Touko lo sabe desde hace tiempo, entonces está un paso por delante de nosotros. Seamos realistas, ¿cuánto crees que tardará en transferir los derechos de dominio? A Touko-san no le tomaría más de 2 días. No le queda más remedio que esperar que la propia tierra restaure los sellos. Para cuando las defensas vuelvan a funcionar, dominará esta ciudad. Así que para la mañana lo perderé todo. ¿Qué hay de ti, Alice? ¿Puedes pelear? Puedo, con un poco de hechicería mental. Después de eso dependerá de baratijas. Ajá, eso no bastará. Aoko volvió a guardar silencio y miró fijamente al techo. Alice sabía muy bien lo que significaba esa mirada. ¿Aún quieres pelear, cierto, Aoko? Pues sí, tampoco es que pueda rendirme. ¿Y tú? Cuando algo es mío, soy su dueña absoluta. Aoko murmuró ante la escueta respuesta de Alice. El intenso apego de Alice a sus posesiones era suficiente para hacer temblar a Aoko. Si algo es mío, soy su dueña absoluta. Si ahondamos más, la traición era un pecado imperdonable. Este lema personal era una prueba más de su naturaleza intransigente. Bien, así quedamos. Voy a descansar un poco, pase lo que pase, estaré lista para la noche. Si la monja que le cosió la espalda le hubiera oído eso, se habría desmayado. Aoko apenas podía comer en su estado actual. Aún así, Alice asintió y se levantó. Como compañera de Aoko, sabía que una vez decidida, tenía que confiar en ella. En silencio, la chica de negro comenzó a marcharse. Se detuvo frente a la puerta, con la mano en la boca. Alice. Aoko sintió curiosidad, sospechando que Alice volvería a decir alguna tontería. Todo lo contrario. En lugar de sonrojarse, Alice arrugó la frente como si estuviera pensando en un acertijo difícil. ¿Alice? Aoko la llamó. Pero Alice permaneció de espaldas con su compañera. ¿Cómo llegó a tiempo? Habló como si las palabras hubieran salido accidentalmente de sus pensamientos. La pregunta de Alice se refería a algo que Aoko no podía ni imaginar. Ya había pasado antes. Cuando tomamos el primer tren de regreso, siguió murmurando en la puerta. Al no encontrar respuesta, Alice puso la mano en el pomo de la puerta. Si no quieres hablar, está bien. Pero si tienes que hacerlo, dilo ya. Alice no respondió. Abrió la puerta para salir de la habitación y dejó unas palabras en el aire. Creo que no es nada. Por cierto, Yukika-san dijo que no pudo ver a Chizuki-kun. La puerta se cerró con un ruido sordo. Eso no se ve todos los días. Aoko murmuró desde la cama, pareciendo algo más feliz. Ciega de nacimiento, Suseyuika veía el mundo a través de sus otros sentidos. Era especialmente sensible a los enemigos o a los que le guardaban rencor, y casi siempre veía a la mayoría como una amenaza. Quizás porque era lo más fácil de captar. Así que cuando dijo que no podía ver a Soujuro, eso significaba que era completamente inofensivo. Acto seguido, ese inofensivo individuo decidió hacer una visita a la pequeña enfermería. Parecía que una fuerte brisa podría tumbar a Soujuro. Eso hizo que Aoko se preguntara quién era el verdadero paciente. ¿Qué quieres? Aunque Aoko apenas podía moverse, pudo mirarlo con frialdad. Con expresión demacrada, Soujuro dijo algo antes de empezar a hablar con más coherencia. Alice estaba durmiendo en la habitación de invitados y yo en la capilla. Empezó a entrar gente, así que vine aquí. Debe ser la hora del rezo. Ya es Navidad. Efectivamente, era Navidad, pero la misa habitual era en Nochebuena. Los que se reunían en la capilla debían ser verdaderos devotos. Los turistas eran más raros en Ciudad Misaki. Tanto es así que casi nadie visitaba las zonas en esta época del año. Los fieles debían ser lugareños. Y bien, ¿por qué te importa? Tal vez te veas con algún conocido. Aoko estaba tan distante como siempre. Aún no había olvidado el hecho de que había vomitado al verla, y una pizca de rencor se filtró en su voz. Por otra parte, no es eso, solo me gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Podemos hablar? Como Aoko siempre estaba de mal humor, Soujuro no percibió nada fuera de lo normal. Aoko quería decirle que fuera a beber agua porque parecía que se iba a desmayar, pero Soujuro no parecía entender su propia condición.
Para ser justos con él, Alice dijo que Aoko estaba en mal estado. Teniendo en cuenta lo desacostumbrado que era Soujuro a la sangre, no era de extrañar que se hubiera desmayado. Ah, cierto. Debes de estar demasiado herida para hablar. Lo siento, volveré más tarde. Soujuro parecía haber malinterpretado que Aoko, sumida en sus pensamientos, no tenía suficiente energía para hablar. Obviamente, esto no le sentó bien a Aoko. Espera un momento. Si has venido a hablar, puedo hablar sin problemas. Me tiene encerrada aquí, así que me vendría bien distraerme. Bueno, no eres la mejor distracción, pero no se puede pedir más. Soujuro notó que esto iba a ser complicado, pero tomó asiento en la silla junto a la cama. Bien, ¿qué quieres preguntarme? Aoko habló con muchos ánimos, tratando de disimular su aspecto debilitado. Obviamente sabía que no iba a engañar a nadie. Vale, eres muy fuerte, Ozaki. Qué alivio que ya te encuentres bien. Soujuro respondió con un gesto de admiración. Aoko le lanzó una mirada indiferente a sus elogios inoportunos. En serio, que siempre eliges los peores momentos. Nada, olvídalo. Solo es algo de un sueño mío. No tiene nada que ver contigo. Frunció el ceño al recordarlo. Ahora que lo pensaba, casi todos en su sueño estaban en la iglesia, lo que hizo que su expresión hosca se tornara irritada. Bueno, ya dijiste que tenías preguntas, así que habla de una vez, Soujuro. Vale, ¿puedes decirme qué está pasando? Me refiero a Touko-san. Igual ya estoy involucrado. Soujuro habló con calma, haciendo que Aoko se preguntara si realmente comprendería la gravedad de su situación. Ahora era el enemigo de Touko. Estaba indefenso y necesitaba protección. Ni Aoko ni Alice podían ayudarlo, y la iglesia podía retirar su santuario en cualquier momento. Había elegido un bando, y eso lo había convertido de espectador inocente a objetivo. La respuesta que buscaba era así de simple. Conocía los hechos, no era un mago y por lo tanto carecía de poder. Bueno, a pesar de todo, ayudaste a Alice. A Aoko se lo debía. Para agradecérselo, decidió contarle toda la historia hasta ahora. Vale, te contaré todo rápidamente. Quién sabe, puede que hasta me entere de algo nuevo. Aoko se recompuso antes de comenzar su explicación. La batalla comenzó a finales de noviembre. Habían pasado muchas cosas desde entonces, incluso el encuentro con Soujuro. Todo empezó hace un mes, cuando el límite del campo delimitado que rodea Ciudad Misaki fue derribado. Fue la quinta vez desde que me convertí en sucesora. Ciudad Misaki estaba bajo ataque. Esta vez, en lugar de atacarnos directamente, empezó por tomar el terreno. Todos los que habían venido antes que ella habían sido un montón de aficionados, engreídos que no atacaban de frente. Acabaron como croquetas para el perro guardián de Alice. 2 tipos de campos delimitados rodeaban esta zona. Uno detecta a los intrusos, otro desvía la energía de la tierra. El enemigo atacó este último. Si se destruye todo el campo, Alice y yo perdemos la propiedad de esta tierra. Sin tierra nos convertimos en magas sin escrúpulos. Obviamente teníamos otro campo preparado para detectar intrusos, pero no hizo lo que debía. Y ahora sabemos por qué. El enemigo era mi hermana, Aosaki Touko. Los campos delimitados de Aosaki no van a reconocer a otro Aosaki como una amenaza. Otra posibilidad es que conociera un punto ciego y se colara por ahí. Como la sucesora original, es lógico que tuviera ese conocimiento. Así que, como era invisible para nosotras, tenía vía libre para romper los sellos del campo delimitado. Los atracó lentamente uno a uno para hacernos creer que era una forastera. Si los hubiera roto todos a la vez, sospecharía que era uno de mis parientes, como alguien de la familia Sagi. Aunque fuimos tontas al caer en su jueguecito, también es posible que tardara mucho en destruir el campo. Nuestros campos están hechos de material fuerte, normalmente duran 6 meses. Un enemigo tendría que averiguar cuántos sellos hay en el campo, qué elementos los componen y el orden correcto para derribarlos. Todos mientras se asegura de que el mago al que pertenecen no se da cuenta. Si nos diéramos cuenta, localizaríamos la base del intruso y lo eliminaríamos antes de que pudiera causar algún daño. Por lo tanto, los campos delimitados se rompen durante una batalla prolongada o de forma preventiva, antes de que empiece. Normalmente el enemigo amenaza con romper los sellos para atraer al terrateniente. El asunto se resuelve allí con un duelo entre magos. Hacer eso elimina la necesidad de destruir completamente un campo. Es mucho más rápido eliminar al terrateniente y, siempre que se pueda descifrar la fórmula, aprovechar los campos y las tierras. Si no destruyes los campos, no tienes que rehacerlos. Además,
Los que llevan años en la tierra son más fuertes. Así fue como Aoko y Alice fueron engañadas. Nunca pensaron que el enemigo perdería el tiempo y el esfuerzo necesarios para romper todos los sellos. Por eso Alice y yo nos pusimos a la defensiva. Pensamos que sorprenderíamos a los enemigos mientras buscábamos los sellos y los eliminábamos uno a uno. Pero todo comenzó a salir mal, cuando cierto entrometido vio algo que no debería en el parque local. Es verdad, era el mayor tabú en el mundo de la hechicería. La existencia de los magos nunca debería ser revelada a extraños. Ya te sabes el resto, ¿verdad? No tuve más remedio que dejar nuestra batalla contra el enemigo en manos de Alice y dedicar mi tiempo a buscar al testigo. Por si no te has dado cuenta, estoy hablando de ti, así que no me pongas esa cara de sorpresa. En cuanto Aoko dijo eso, Soujuro la miró precisamente así. Claramente la escuchaba, pero no por eso la entendía. Bueno, ya da igual, gracias a tu ignorancia nuestro secreto sigue a salvo. En fin, el hecho de que te buscara favoreció al enemigo. Alice era su mayor amenaza. Si estábamos separadas, ella podría eliminarme. Por eso envió una marioneta especial. O eso pensaba. Resulta que solo la envió para molestarme. De lo contrario, ¿por qué utilizaría una marioneta que se parecía a mí? Soujuro asintió recordando la respuesta de Aoko. Preferiría que te olvidaras por completo de ese incidente. Ya luego podrás rellenar los espacios en blanco. Alice y yo nos dedicamos a luchar contra el enemigo. Pasamos la mayoría de las noches siguiéndole la pista sin resultados hasta la pelea de anoche. En resumen, eso sería todo. Se miró el cuerpo como si recordar lo sucedido pudiera ayudarla a aceptar su estado actual. Bajo la sábana, la energía mágica fluía constantemente por su cuerpo medio vendado. Vale, creo que ya entendí. Pero ¿qué hay de ti, Ozaki? ¿Por qué terminaste así? La preocupación específica de Soujuro era la razón por la que Aoko estaba ahí. Más que nada, quería saber qué le había pasado la noche anterior. Qué tontería, perdimos y ya. ¿Qué más quieres que te diga? A juzgar por su tono, de serle posible, habría levantado ambas manos para celebrar en broma. ¿Perdiste? Sí, es horrible, pero no podemos hacer nada. En el momento en el que los 5 sellos se rompieron, se acabó. Los derechos de la tierra quedan a la espera, hasta que Touko los reclame mañana. Intentamos evitarlo y terminamos así. La situación ha cambiado. De aquí en adelante seremos tan desafiantes. Seremos las magas rebeldes. Eso quería decir Aoko. Alice y Soujuro solo tenían unos pocos días para utilizar los servicios de la iglesia. La iglesia Aida no solo era una rama de la asociación de hechicería, sino también una rama de la Santa Iglesia que vigilaba la herejería. Aoko y Alice eran propietarias de las tierras espirituales de Ciudad Misaki, pero no pertenecían a ninguna de estas organizaciones. La única razón por la que la iglesia las ayudaba era porque eran las administradoras de las tierras. Una vez perdidos esos derechos, la iglesia no tendría ninguna razón para proporcionarles más ayuda. El padre Eiri nos ayudará porque es imparcial y todo eso, pero Yushika-san es una ejecutora de la iglesia. Una vez que me cure me echará. La iglesia ve a los magos como su competencia profesional, y la idiota de Ritsuka, bueno, podría ayudarme si le lloro. Soujuro entendía poco de lo que hablaba Ozaki. No me refería a eso, Ozaki. Me refería a lo que realmente pasó anoche. Soujuro la presionó. Aoko quería que no hiciera eso. ¿Es que no te das cuenta? Barrieron el suelo conmigo. Me destrozaron la garganta y todo el cuerpo. No quedaba nada de mi muslo derecho. Si no fuera por el chocolate de Alice, me habría desangrado. Golpeó la escayola que rodeaba su pierna. Aoko hablaba despreocupadamente, pero intentaba ocultar sus deseos de venganza tras haber sido humillada. En cambio, Soujuro se sentía vacío. El poco color que tenía en la cara empezó a desvanecerse. Le repugnaba la terrible situación o sus instintos le decían que huyera. Sea como sea, parecía muy humano. ¿Qué te pasa? Ah, ya sé. Fuiste tan estúpido como para mirarme y vomitar, ¿verdad? Bueno, ya no te preocupes, ya me mejoré. Yuika-san es una profesional y sigo viva. La regeneración es una especialidad de los magos Ozaki, así que me recuperaré. Le dirigió una mirada tranquilizadora, pero su expresión no cambió. Aoko quería que se preocupara, pero ese nivel de preocupación hacía que incluso a ella le resultara difícil regañarlo. Tras sentirse avergonzada, empezó a hablar de nuevo. Me pregunto cómo se las arregló para domesticar un lobo dorado. Ni siquiera sabía que existían.
Es una reliquia de la era de los dioses. Se necesitaría magia milenaria para combatirlo, y ni hablar de intentar derrotarlo a puñetazos. Cuando las escenas de la noche anterior entraron en la mente de Aoko, se mordió el labio con angustia. ¿Ah? ¿Un lobo dorado? Por el contrario, la extraña frase sacó a Soujuro de su estado de conmoción. Sí, un lobo dorado. Más precisamente un hombre lobo dorado. En todo caso, probablemente nunca has oído hablar de un hombre lobo. Piensa que es parte humano y parte lobo, pero solo las mejores partes. Es una bestia mágica, no una salvaje. Hay formas de combatir con los hombres lobo normales, pero el de Touko tiene un pelaje dorado. Es un descendiente de los primeros hombres lobo, una bestia mágica trascendida, una bestia fantasmal. Para enfrentarte a un monstruo tan puro necesitarías un arcano con una historia más larga o alguna magia demasiado secreta. Nada más podría lastimarlo. La magia puede hacer cualquier cosa, pero no puede competir con algo tan antiguo. Es el tipo de desastre natural con el que ningún mago humano querría luchar. Sus palabras indicaban más admiración que odio. La forma en que había susurrado sobre el lobo, por alguna extraña razón, tenía sentido para Soujuro. ¿Qué? Nada, solo estaba pensando en que de veras existiera algo que ustedes dos no podían vencer. Debe ser horrible. Le destrozó el estómago a Alice y a ti. Bueno, destrozó casi todo el cuerpo. ¿Cómo es que un niño, bueno, es un niño, así que no sabe cómo contenerse? El rostro de Soujuro tenía una palidez fantasmal mientras murmuraba nervioso. Aoko se limitó a sentir. Exacto. ¿Qué clase de niño tiene el descaro de hacerle esas cosas a... Espera, ¿qué? Aoko levantó la cabeza. Parecía que nunca había visto un fantasma. ¿Le dijiste niño? Oye, ¿cómo lo sabes? Ese día me di cuenta, nunca me había visto a alguien con el pelo tan dorado. Tenía que ser él. Estábamos en lo profundo del bosque, pero no se parecía en nada al monstruo al que escribiste. Kinomi quería que corriera tras él. Le dije que de ninguna manera. El chico me asustó. Sabía que no había forma de atraparlo. Su tono era tan curioso como las cosas que intentaba articular. Pero Aoko tenía asuntos más urgentes. Muchísimo más urgentes. ¿Lo viste? ¿Dónde? En el antiguo campo de la escuela. Ahora que lo pienso, puede que incluso me haya encontrado con él, aunque solo una vez. Cuando estaba trabajando, entregué 50 kilos de carne cruda ahí. ¿Serás idiota? Se oyó una bofetada extrañamente satisfactoria. Ignorando por completo sus heridas, Aoko tomó una zapatilla y con todas las fuerzas la lanzó contra la cara confundida de Soujuro. Suspiró mientras Soujuro era derribado de su silla. Por un rato, ninguno de los dos se movió. ¿Por qué estás enojado, Osaki? El chico preguntó con tranquilidad mientras intentaba levantarse. Se sentó con las piernas cruzadas mientras Aoko lo miraba como un enemigo. ¿Por qué crees? ¿Qué clase de persona oculta esas cosas? No pensé que valiera la pena mencionarlo. Si lo decía, se habrían enfadado conmigo. Aoko sabía que tenía razón y se tragó sus palabras. Se imaginó que estaban cenando. Imaginen, ¿qué hice hoy? Le entregué una montaña de carne a un animal. Un animal... La gente rica vive en otro mundo, ¿verdad? Si lo hubiera dicho de verdad, la respuesta de Aoko y Alice habría sido todo menos amistosa. Está bien, tienes razón. ¿De verdad había un niño de pelo dorado en el edificio de la vieja escuela? No sé si era el hombre lobo. Y hemos recibido algunos pedidos extraños de restaurantes de la ciudad, especialmente ese Metrópolis Imperial cerca de la estación. Tiene sentido. No podría comer afuera sin llamar la atención. No quería creerlo, pero ese niño debía ser el hombre lobo. ¿Habrá sido Touko tan descuidada como para esconderlo a plena vista? Eso ya no importaba. Con el hábitat del hombre lobo revelado, la base de Touko también había quedado al descubierto. Para apoderarse del campo delimitado, necesitaba un lugar discreto para almacenar materiales. El antiguo edificio de la escuela Misaki era el lugar perfecto. ¿Con que todo este tiempo nos escondiste la clave del rompecabezas? No estaba escondiendo nada. Si me hubieras ayudado con la limpieza de las colinas, lo habrías descubierto sola. No debiste dejárselo a Tobimaru. En respuesta a la infalible lógica de Soujuro, Aoko chasqueó los dedos. En lugar de otro misil zapatilla, dejó que el fiel collar blanco
expresara lo que sentía. Y al apretar el collar, Soujuro se dio cuenta de algo. Aoko había cambiado. Desde la cama le dirigía una mirada dominante. Aunque débil a causa de las heridas, seguía siendo tan astuta como siempre. Se le perdonaría haber olvidado que alguna vez fue un paciente. Tenía ganas de luchar. No hacía falta decir contra quién iba dirigida su ira. ¿Aosaki? Aoko respondió en tono vulnerable. Quizá la había tomado por sorpresa. Ahora que tenía un objetivo, se había perdido en su pequeño mundo. Gracias, Soujuro. Esperaba que fuera una broma, pero no se trataba de eso. Le estaba dando las gracias de todo corazón. Nunca la había visto así y se sorprendió. Esto solo te doy las gracias porque me ayudaste a descubrir el escondite de Touko. ¿Contento? Pues es agradable que me agradezcas, pero ¿en serio vas a perseguir a Touko-san en ese estado? Su tono era más cercano al regaño que a la simpatía. Aoko se limitó a sentir con decisión. Solo voy a recuperar lo que es mío, Soujuro. Mi hermana no va a tener misericordia y yo tampoco. Su tono era inquebrantable. Aún así, Soujuro no daría marcha atrás. Aunque no tengas casi ninguna posibilidad de ganar, lo que necesitas ahora es descansar. Ayer estabas muy mal y aún no estás recuperada. Tienes suerte de estar viva. Para nada. No se trata de suerte. Así es Touko. ¿En serio? Sí, así es ella. Me dejó vivir para provocarme, para que lo intentara de nuevo. Me está esperando para que podamos ajustar cuentas. Si no estuviera esperándome, ya habría movido ficha. Por más que me duela, me tomo tus palabras de corazón. La irascibilidad manchaba las palabras de Aoko. De perfil, se le veía muy seria. Estaba dispuesta a luchar hasta la muerte. Touko no le había dado muchas opciones y Soujuro no entendía ninguna de las dos hermanas. ¿Touko-san te dejó viva para matarte después? ¿Y sigues insistiendo en ir tras ella? Pues sí, habrá ganado esta vez, pero lo nuestro no ha terminado. Sé que tendría más posibilidades si me recuperara más rápido, pero mientras hablamos, Touko ha puesto sus garras sobre Misaki. Tengo que usar mi carta de triunfo. Tengo que hacer lo que pueda mientras pueda. Aunque el dolor en sus ojos azules no era tan profundo como el dolor de la muerte. Plasmaba muy bien el arrepentimiento que sentiría si no movía ficha mientras la sangre corría por sus venas. Si te quedó claro, no intentes detenerme. Escúchame, Soujuro. No eres responsable de nada, ni de mi vida ni de esta lucha. Y me niego a quedarme aquí esperando a que me maten. ¿Quién haría eso si tiene posibilidades de ganar? Soujuro estaba confundido. Aoko nunca dejaba que nadie más se involucrara. No sabía si era porque le importaba o todo lo contrario. Lo que sí entendía, sin embargo, era que si quería detenerla tendría que hacerlo con sus propias manos, y sabía muy bien que no debía intentarlo. Aún así, quería hacer una última pregunta. Si no lo hacía, no podría conciliar el sueño al salir de esta habitación. No entiendo. ¿Por qué necesitas llegar a estos extremos? ¿Es por obligación o te estás imponiendo órdenes? En sus ojos había tristeza, pero no conmovieron a Aoko. No es propio de ti preguntar por algo tan profundo. Está bien, responderé, pero no cambiará nada. Si te soy sincera, es un poco de ambas. Pero no te hagas ideas raras. Cualquier sentimiento de obligación, compulsión, orgullo o miedo nace de mí y solo de mí. Mi abuelo no se enfadaría si dejara de luchar contra Touko. Alice tampoco se quejaría. Si decidiera huir, nadie le daría importancia. Es por eso que todo depende de mí. Sé que no tiene mucho sentido, pero no huiré de Touko. Lo único que importa es demostrarme a mí misma que estoy viva. Sé que mi vida no tiene sentido y por eso puedo hacer cualquier cosa. Con la pasión de una llama, Aosaki Aoko se declaró. Soujuro sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero sus palabras lo enfurecían. Pero de igual forma, su confianza lo maravillaba. A pesar de que dijo que su vida no tenía sentido, su terquedad le daba sentido a todo. Entonces, ¿seguirías pensando eso? Sin pensárselo dos veces, empezó a hacer otra pregunta. Quizá querría hacerla cambiar de opinión. Tal vez solo quería oír su respuesta. ¿Si nadie te estuviera viendo? Su voz apenas fue un susurro. Sí, si nadie la observaba, nadie podría saber que había oído.
Esta era la situación en la que se encontraba Aoko. Aún así, remató su respuesta en tan solo un segundo. Pero mira, siempre hay alguien observándote, aunque solo seas tú mismo. Su rostro se iluminó, quizá porque le había sorprendido decir algo tan obvio. Soujuro se quedó boquiabierto, pero Aoko permaneció tranquila. ¿No te has dado cuenta, Soujuro? Nadie te observa más que tú mismo. Por eso tienes que estar alerta. Soujuro no respondió a su tono un tanto exasperado, sino que se limitó a ponerse de pie. Parecía derrotado, lo cual no era propio de él. ¿Soujuro? Lo siento, sé que estás diciendo algo maravilloso. Es solo que no lo entiendo. Se dirigió mansamente hacia la puerta. Cuando puso la mano en el pomo se detuvo. Durante unos segundos debatió consigo mismo, tratando de dar con alguna respuesta. No pudo decir nada, así que abrió la puerta, acompañado de un extraño sonido, y salió de la habitación. Tras verlo marchar, Aoko desvió la mirada hacia la ventana. Era casi de noche. Un ligero velo de oscuridad amenazaba con descender sobre la ciudad. Al anochecer, solo Soujuro permanecía en la capilla. Estaba sentado en la orilla de un banco, encorvado como un creyente culpable listo para confesarse. El aire frío se filtraba a través de las paredes, convirtiendo el aire en niebla. El aire gélido robaba el calor del cuerpo sin piedad. Soujuro miró a su alrededor, al alto techo de la capilla y al espacioso vestíbulo. La habitación hacía que el aire se sintiera más frío. Se quedó mirando al vacío, no sabía qué hacer. Sus pensamientos estaban fuera de sí. Ante todo, no entendía qué era aquello que sentía en el pecho. Pasaba el tiempo y no encontraba respuestas. Para los espectadores debía parecer sumido en sus pensamientos o en un profundo sueño, como si fuera a convertirse en piedra. En todo caso, quedaba claro que tenía la mirada baja. El problema era su falta de conciencia, aunque no es algo de lo que él se percatara. Vaya, debe ser todo un devoto si estás venerando a estas horas. Soujuro alzó la cabeza y se dirigió al lugar de donde procedía la voz. Ante el altar estaba el hombre de la noche anterior, vestido con ropas sacerdotales. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? El sonido resonó en seco por toda la sala de la capilla. Soujuro no tenía fuerzas para levantarse, y mucho menos para irse. Se limitó a mirar fijamente a la sombra que se acercaba. Te advierto que no encontrarás al Espíritu Santo en esta iglesia. ¿Te importa si me siento? El sacerdote señaló el banco de Soujuro. Sin esperar respuesta, tomó asiento en el extremo opuesto. Nunca me presenté como era debido. Me llamo Fumizuka Eiri, y podría decirse que soy el dueño de esta iglesia, al menos en términos escritos. Me suelen llamar Padre Eiri. Tú eres Shizuki Soujuro-kun, ¿verdad? Con razón, Yuika no te vio. El padre Eiri hablaba en tono amable, pero desinhibido. Era un egoísta empedernido. Soujuro conocía muy bien a las personas que hablaban así. El individuo que lo cuidó cuando bajó por primera vez de la montaña era uno de ellos. Soujuro lo miró con apatía. El padre Eiri parecía tranquilo por la falta de rumbo de la conversación. ¿Podemos hablar un rato? Soujuro asintió con la cabeza. El padre Eiri respondió con una sonrisa artificiosa. Te veo muy preocupado por Aoko. No es para tanto. Tsuka-san me dijo lo mismo, pero no es eso. Soujuro miró al frente mientras respondía, con una voz un tanto débil e insegura. Aunque la he pensado mucho y no sé por qué, estoy intentando descubrirlo. La respuesta es simple. Le tienes envidia. Con esas simples palabras, Soujuro salió de su depresión. Dio una palmada y volteó a ver al sacerdote. Ya veo, ¿solo le tengo envidia? Espera, eso no es bueno. No sabía que podía sentirme así. El padre Eiri no respondió sus divagaciones de confieso. En fin, ¿de qué querías hablar? Bueno, es más una pregunta que quiero hacerte. Oí que vivías en lo alto de las montañas hasta hace poco. Hay algo que me resulta curioso. ¿Qué cosa? Bueno, dudo que te hayan preguntado esto antes, y eso se debe a que no inquietas a la gente que te rodea. Admito que siento lo mismo al hablar contigo.
Tal vez sea la oportunidad que se presenta o mi sentido de obligación como hombre de costumbres, pero cuando veo un cordero perdido siento la necesidad de guiarlo. El padre Eri miró tranquilamente a Soujuro. Sus pupilas eran como agujeros negros capaces de aspirar el alma de tu cuerpo. No sé de qué estás hablando. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, no te preocupes, no es nada extraño. ¿Por qué viniste aquí? A veces siento que serías más feliz en casa. Soujuro no estaba seguro de lo que había hecho, pero parecía que el sacerdote lo estaba acusando de algo. Por otro lado, era una pregunta lógica aunque un poco inútil. Soujuro no respondió. El padre Eiri ignoró al muchacho taciturno y continuó. Soy consciente de los retos que puede suponer una vida en la montaña. Yo mismo lo viví cuando cometí un pequeño error en mi juventud. La vida en la montaña es bastante sencilla. Dedicas tu tiempo a sobrevivir. No vives para disfrutar, sino para seguir vivo. Hace que un estilo de vida minimalista parezca repleto de abundancias. En comparación, la vida en la ciudad debería ser el paraíso. Sin embargo, el paraíso es una idea distinta para cada uno. Soujuro seguía sin contestar. Su rostro permanecía en blanco. El único sonido era la voz del sacerdote resonando en la capilla. Una vida en la que incluso una sola semilla puede brindar alegría. No importa el calor que aporte la luz de la electricidad, espero que respetes más el frío amargo de la naturaleza. Ahora dime, ¿por qué viniste aquí cuando serías más feliz en las montañas? El padre Eiri repitió su pregunta. La boca de Soujuro permaneció firmemente cerrada. No porque no quisiera responder, sino porque sencillamente no sabía cómo hacerlo. Lo único que sabía era que, aunque quisiera dar marcha atrás, no podría. Hijo mío, la salvación no llegará a quienes decían ignorar su llamada. Si no sabes por qué te fuiste, no podrás armar tu destino. Te daré un consejo. La felicidad no viene de la aceptación absoluta de todo. Sé más justo contigo mismo. Soujuro no podía entender lo que le decían. Solo las últimas palabras del padre lo impresionaron. Ser más justo con uno mismo es más fácil decirlo que hacerlo, y Soujuro no estaba seguro de lo que eso implicaba. Ah, ahora que lo menciona, Touko había mencionado algo similar antes y había quedado impresionado. Primero ella, ahora este cura, ¿cómo podrían saber cosas que él ni siquiera les había contado? Genial, ¿todos los sacerdotes son como tú? Soujuro respondió curioso por saber a dónde había ido a parar el peso de sus hombros. Como tal, uno de sus puntos fuertes es que sus cicatrices emocionales no afloran a la vista. Así es, un sacerdote está obligado a iluminar los corazones atribulados, aunque eso no siempre es suficiente. ¿Por iluminar te refieres a hablar las cosas? Sí, al menos hasta cierto punto, los únicos problemas que puedo resolver suelen ser pequeños. El sacerdote se encogió de hombros con aspecto un poco desconcertado. Era cierto que Soujuro seguía sin fiarse en absoluto del padre Eiri, pero en aquel momento cualquiera veía un rayo de luz en sus ojos. Oye, ¿me podrías ayudar con otro problema? ¿Quieres saber por qué le tienes envidia a Oko, verdad? Era como si el sacerdote pudiera ver el alma del chico con sus ojos serenos. Esto, pues sí. Ni siquiera sé por qué me siento así. Pero parece que tú sí. No lo sé. Al no ser yo quien lleve la carga, solo puedo suponer. Tu envidia puede venir de tu falta de fundamento, o más precisamente, tu falta de color propio. Soujuro entrecerró la mirada tratando de entender la complicada pero concisa respuesta del sacerdote. Mira, a eso me refiero. Te adaptas a todo lo que veas. Aprendiste a vivir solo en una ciudad después de bajar de las montañas. Una vez que te acostumbras a eso, empezaste a vivir con Aoko y Alice en un mundo diferente. No sé si intentas adaptarte conscientemente, pero tu capacidad para hacerlo es asombrosa. Además, no sé por qué, pero no pareces mostrar rastros de un ego normal. Puedes responder a cualquier cosa, pero no te dejas influir. A decir verdad, eres un lienzo en blanco que permanece en blanco. Aunque integrarse en el entorno es algo maravilloso, no tener sentido de identidad significa no tener un lugar al que llamar hogar. Tu talento es un arma de doble filo. El hecho de que Yuika no te viera fue inesperado. Puede percibir hasta espíritus elementales incorpóreos, pero a ti no. Eso dice mucho de tu falta de avaricia. Como si algo le divirtiera, el padre Eiri sonrió. Sin embargo, Soujuro no entendió ni el significado de su sonrisa,
ni sus palabras. Solo es una suposición, pero creo que Aoko siente resentimiento cuando te mira. Para un alma descarada como ella, tu falta de identidad es algo que simplemente no puede aceptar. Pero a pesar de eso, ves en Aoko algo que nunca podrás alcanzar. Resulta grosero expresar eso con palabras, pero así son las cosas. Hace un momento dije que envidiabas a Aoko, pero eso no es del todo cierto. De hecho, tú... No importa. Con algunas cosas es mejor guardar silencio. El padre Eiri sonrió amablemente. Era una sonrisa fresca que contradecía su edad. Cuando se trataba de Aoko, parecía olvidar su papel de sacerdote, pero eso era irrelevante para Soujuro. Pero bueno, exactamente ¿qué es lo que admiro en Aoko? Soujuro respondió a las divagaciones del padre Eiri siendo directo. Algunos dirán que el propio sacerdote había sido directo, pero se trataba de Soujuro y necesitaba que le explicaran las cosas. ¿Sigues sin entenderlo? Ya me superaste, Soujuro. Algunas cosas son difíciles de explicar con palabras. Además, solo soy un hombre de costumbres. ¿Qué tal si cambiamos de tema? ¿Conoces el pasado de Aoko? No mucho. Me contó cosas raras que no entendí sobre su comienzo en la preparatoria y esas cosas. ¿Con eso te refieres a que no sabes nada? Bien, Chizuki-kun, permíteme hablar de algo más abstracto. Si te dijeran que te suicidaras, ¿lo harías? ¿Suicidarme? Sí, suicidarte. Sé que un sacerdote no debería hablar de esas cosas, pero mi imagen es superficial. En fin, a Aoko le pidieron que hiciera algo parecido cuando tenía 15 años. Deshacerse de sus sueños y esperanzas, de su pasado y su futuro, de todo lo que era en ese momento. Convertirse en un ser completamente diferente. Y bien, el fin de tu yo es el fin de tu futuro, ¿no crees? Sus palabras coincidían con lo que Aoko había dicho sobre su pasado. Hasta la secundaria llevaba una vida normal, pero ahora se convirtió en la heredera de la familia en lugar de su hermana. Convertirse en una maga supuso dejar de lado la vida que tenía. Tuvo que abandonar sus ambiciones, perspectivas y vivir la vida de un mago, algo de lo que apenas sabía nada. Su vida hasta ese momento le había enseñado que a partir de entonces solo se encontraría con la miseria. El abuelo de Aoko no era precisamente animado. Tu hermana ha fracasado, ahora te toca a ti, le había dicho. ¿Aoko se resistió? Soujuro no podía ni imaginárselo. Lo único que sabía es que no podía estar contenta con el resultado que le había tocado. Aunque la vida de un mago fuera atractiva, creer en la posibilidad de que Aoko renunciara a su estilo de vida era desconocerla por completo. Aosaki Aoko siempre daba lo mejor de sí misma. Probablemente había conseguido mucho en esos 15 años. Sus logros y perspectivas eran sin duda suficientes para despertar la envidia de cualquiera, pero tenía la voluntad de dejarlo todo y empezar de cero. El punto de partida no se acercaba a la realidad. El futuro que había imaginado durante tanto tiempo había sido borrado. ¿Y qué hizo Aoko? Bueno, estamos hablando de una chica bastante testaruda. Si no lo hubiera visto yo mismo, no me lo habría creído, pero asintió. Se quedó parada, quería retarlos y cerró sus manos en puños temblorosos. No para apaciguar a su abuelo, no por obligación con la familia Ozaki, solo quería huir de todo. Ahora bien, rechazar algo no es lo mismo que huir, pero intenta decirle eso a Aoko. Para ella huir sería rechazar la vida que había construido. Si solo fuera eso, se despediría en sus propios términos. Justamente eso es lo que hizo. Fue extrema, pero es el tipo de persona que sacrificaría todo por el progreso. Una sonrisa cariñosa cruzó el rostro del padre Eiri. Más que señalar su cercanía a Aoko, transmitía el orgullo de un guardián. Sin embargo, también me equivoqué. Resulta que Aoko había sido educada para ser maga desde el principio. Su abuelo sabía que Touko se iría y que Aoko se convertiría en su heredera. Terminó educándolas a ambas. Como sacerdote, aunque solo fuera de nombre, me sentía incómodo por ello. Sabía que no le interesaba su nuevo papel. Las cosas no podían ir exactamente como su abuelo había planeado, así que le pedí que huyera conmigo a México. Me rechazó sin pensárselo 2 veces. Aún recuerdo cada palabra de su respuesta.
Llorar no va a resolver nada, ¿verdad? Si soy el único que puede hacerlo, lo haré. Aún así me echan a los lobos, encontraré la manera de sobrevivir. Huir debería ser la última opción. Hasta entonces, escúchenme gritar. El sacerdote recitó sus palabras como si recordara las líneas de una obra favorita. Desde luego, parecía algo que ella diría. Lo último que dijo a Aoko en la habitación en la que se estaba recuperando probablemente significaba lo mismo. Cuando el público te observa, quieres su aprobación. Sin embargo, la aprobación debe venir primero de uno mismo. Aoko se esforzaba por sentirse orgullosa de sí misma antes de preocuparse por cómo la veían los demás. Al menos quería hacer su trabajo con elegancia. En respuesta a todo lo que había perdido, aguantaría, incluso si eso significaba hacerlo sola. En cuanto a por qué Soujuro la envidiaba, era obvio. Para Soujuro, ella vivía su vida con la cabeza bien alta. Era un chico que lo aceptaba todo, pero no tenía nada. Ella era una chica que lo tiró todo por la borda, pero nunca perdió nada. Se quedó solo en la sala de reuniones, viendo la fealdad interior y lo sublime del exterior. Al mirar atrás, finalmente se dio cuenta de lo que le corroía. Creo que ahora lo ves. No es su aspecto lo que te parece bello, sino su espíritu. Bueno, igual es muy linda de apariencia. Soujuro asintió. Desde el primer día que la conoció, así era como se había sentido, solo que había tardado hasta ahora en darse cuenta. La fuerza de sus ojos y su inquebrantable voluntad habían cautivado su corazón. Aguanta bastante. Vaya, que sí, ese pequeño cuerpo da para pelear. El padre Eiri hablaba de corazón. Soujuro levantó la cabeza, esbozó una pequeña sonrisa y se rascó la mejilla. Tantas horas desperdiciadas rumiando como un idiota. Una parte de él seguía sintiéndose extraña, pero no le importaba dejar la pregunta sin resolver por ahora. Incapaz de quedarse quieto, se levantó. No podía importarle menos la familia Ozaki, las batallas de magos o Aoko corriendo hacia su muerte. Ahora mismo solo quería ver su cara. Alto ahí, no puedes entrar en la sala de recuperación. Las frías palabras resonaron en la capilla. Llegaron a Soujuro cuando estaba a punto de volver con Aoko. La hermana invidente debía de estar esperando junto al altar. Se movió rápidamente para bloquearle el paso. Yuika-san, ¿no puedo entrar? Así es, Gonji-sama me dijo que me asegurara de que nadie entrara. ¿Alice? Soujuro sospechaba por qué Alice había hecho eso. Podía entender que se mantuviera al margen si Aoko estaba siendo tratada o si su estado había empeorado, pero esto parecía diferente. Además, la propia Aoko dijo que su tratamiento había terminado. Pues, qué maravilla, hermana Yuika. No hace falta ser tan brusco. ¿Por qué no le dices la verdad, que la habitación ya está vacía? Aoko se fue hace rato. Padre Eiri. El sacerdote empezó a explicarlo todo, desde el banco en el que seguía sentado, sobre las cosas de las que Soujuro y él habían hablado, y por qué él, un extraño, se preocupaba tanto por una persona de la que no sabía nada. Todo quedó claro para Soujuro. Esta fue idea tuya. La voz de Soujuro desprendía ira, pero el padre Eiri no se acobardó. Lo lamento, Aoko me pidió que cuidara de ti. Aunque necesitaba darle tiempo para prepararse, si quería hablar contigo. El interior del sacerdote de suavizar las cosas distaba mucho de ser sincero. Soujuro apretó los dientes para controlar su rabia. ¿Por qué no habían impedido que Aoko y Alice se dirigieran hacia una muerte segura? ¿Por qué tanto la monja como el sacerdote eran de la misma calaña que los magos? Como tal, comprendían la decisión de Aoko y el sacerdote también comprendía lo que sentía. Aunque tuviera el poder de detenerla, no lo habría hecho. La Ozaki Aoko que conocía no iba a esconderse en una iglesia a lamentarse por sus heridas. ¿Dónde está Alice? Se fue con Aoko. Salieron hace 30 minutos. El padre Eiri reveló hasta la hora. 30 minutos, la misma hora a la que el sacerdote levantó la cabeza. No se tardaría ni la mitad de ese tiempo en llegar a la escuela desde aquí. Ni qué decir de los otros 10 minutos aproximados para llegar al antiguo edificio escolar de la escuela Misaki. Soujuro volteó hacia la entrada de la capilla. Sin embargo, no des un paso más. ¿A dónde crees que vas?
El sonido de su voz lo detuvo en seco. Una presión invisible lo había inmovilizado. Su advertencia parecía tener un poder hechizante, deteniendo así al temerario muchacho. No sabes nada de las batallas de magos. Eres demasiado débil para ayudar. Serías un estorbo. Si caen en su decisión, que se masacren como quieran. Un joven e inocente espectador como tú no tiene nada que hacer en semejante calamidad. Habló con ira serena. Sin embargo, su desprecio no iba dirigido a Oko o Alice, sino a Soujuro por querer desperdiciar su vida. Si hubiera esperanza, no te detendría, pero no la hay. Tampoco hay nada que puedas hacer por ellas. Tenía razón, sería inútil que él fuera. En el parque de diversiones había sido completamente inútil. Ahora que se enfrentaban a algo aún peor, ni siquiera podía imaginar cómo podría contribuir. Escúchame bien, el abuelo de Osaki Aoko la entrenó para protegerse. Aun si no tomamos en cuenta la hechicería, es más fuerte que tú. A pesar de eso, no tiene ninguna oportunidad contra esta bestia familiar. La fuerza física de Soujuro, su única ventaja, no significaba nada. Si iba ahora, solo se interpondría en su camino. Yuika tenía razón, pero aún así, tengo que ir. Tengo que devolverle el favor a Oko. Habló con calma, pero con firmeza. Aunque casi conmovida, la hermana frunció un poco el ceño. Se sentía mal por él, pero se lo advertía por su propio bien. Si no atendía razones, tendría que obligarlo a dormir. Levantó un dedo señalando a Soujuro. Solo tú quieres devolverle el favor, Soujuro-kun. Dicho sea de paso, evita usar hechicería dentro de la iglesia, hermana Yuika. Al menos guárdala para ceremonias religiosas o afectarás mi investigación. Santo cielo, dame fuerzas. Te veo muy tranquilo, pero tienes más temperamento que Ritsuka-kun. Si se me permite, no veo nada de malo en dejarlo ir, o prefieres que Touko acabe con ellas. Esa cuestión es independiente de esta devoción suicida. Piénsalo bien, Chizuki-san. Aunque vayas, no podrás hacer nada por ellas. La verdad de su declaración afectó profundamente a Soujuro, pero a pesar de todo lo que se decía, ya se había decidido. Siempre lo supo. Aunque no estuviera seguro, al menos no dudaría. Siempre había seguido sus instintos hasta el final. Le llevaran donde le llevaran. Lo sé, pero tengo que ir. Si me quedo aquí realmente seré inútil. Su corazón ardía. Mientras escuchaba hablar al sacerdote, solo podía pensar en ver a Oko. No estaba preocupado, no quería ayudar, solo quería verla. Ya pensaría en lo que seguiría una vez allí. ¿Ven? No quiere morir. Dices que se interpondrá en el camino, pero Aoko y Alice no tienen ninguna posibilidad de ganar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Es mejor arder en un resplandor de gloria. Padre. Ve, Soujuro-kun, corre. Tu respuesta ha conmovido a la hermana Yuika. Puedes mover las piernas, ¿verdad? En cuanto el sacerdote señaló a Soujuro, logró moverse de nuevo. La presión que pesaba sobre sus hombros desapareció junto con el miedo en su corazón. ¿Podría ayudarlas? ¿Expondría a Oko y a Alice a más peligros? Todas esas dudas habían desaparecido. Iré. Si tenemos suerte, nos volveremos a ver. Bien, pase lo que pase, no te arrepientas de lo que elegiste. Acto seguido, Soujuro comenzó a correr mientras el padre Eri lo observaba con satisfacción. El sacerdote sabía que si no podía persuadir a Oko, tampoco podría convencer a Soujuro. Observó al impulsivo muchacho alejarse corriendo, mientras la monja ciega escuchaba sus pasos perderse en la distancia. Yuika era diferente a Soujuro y al sacerdote. No mostraba piedad por la corrupción o la justicia por mano propia, pero abrazaba la benevolencia hacia los inocentes. Es un chico tan ordinario con su vida por delante, pero eligió seguir a los herejes al infierno. Me decepciona, padre Eri. Pensé que los adultos responsables guiaban a los niños caprichosos. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su mordaz desaprobación. Era simplemente su forma de mostrar preocupación por el chico. El padre Eri se encogió de hombros. Te equivocas en algunas cosas, hermana Yuika. Para empezar, tu uso del término adulto responsable. Un adulto es alguien que asume su responsabilidad sin importar nada. El resto quedó sin decir. No le importaba a quién muriera. Con una sonrisa cordial y amable, el sacerdote corrigió al malentendido de la monja. Ush, gente, qué
capitulazo. A mí no quiero dar la reseña ahorita, pero digamos que dentro de lo que cabe cuando se juegan estas visual novels, lo que me parece más bacano digamos, de esto es la capacidad que tienen para en 2 escenas hacer como hora y media, 2 horas de diálogo. Por ejemplo, ahí lo que pasó básicamente fue que simplemente que hablaron con Aosaki y con el padre y esos fueron las 2 horas. Y la verdad, fuera que fueran diálogos superficiales, pero no, fueron diálogos muy interesantes que enriquecen la trama y que están muy, 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 muy bacanos porque demuestran, pues, van desarrollando el personaje de Aoko, ¿no? De cómo fue su vida en el pasado, de cómo actúa, del por qué decide actuar. Lo que sí, digamos, a mí siempre me acaba un poco menos claro es el tema de Touko, de por qué hace lo que hace, ¿no? O sea, sí se entiende que quiere tomar pues sí, que quiere tomar el control del pueblo y que tiene como que cierta envidia, pero no sé. Ya eso lo hablaremos en el último capítulo, pero pues todavía nos faltan 2 capítulos todavía. El siguiente, en el siguiente no quiero dar spoilers, pero en el siguiente se vienen cositas bastante serias. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo. Nos veremos en el siguiente llamado y finalmente Magia Azul. Y eso es todo. Gracias.